Hola, aquí te comparto un spoiler del Love Syndrome de series basado en el libro. Todavía no recuerdo todo. No te alegres, solo recordé. Solía seguirte aquí, entonces vine a verte a ti y a Bart. Se quedaron allí abrazados, ¿verdad? Preguntó Day, señalando la cortina de la cascada. Yo no lo abracé. En ese momento me resbalé y luego Paul vino a apoyarme. Se apresuró a corregirlo. Day se sentó en silencio y no dijo nada. Day, me encanta estar aquí. Me encanta gracias a ti. No por otras personas, dijo Brick. Day se sentó en silencio escuchando. Me encanta este lugar porque me permite conocer tu corazón. Me encanta este lugar porque es donde hay muchos recuerdos de ti y de mí. Me llevas a nadar, me haces una broma en el agua. Me enseñas el valor del cumpleaños. Feliz cumpleaños para mí. Me compraste un par de anillos. Te canto por primera vez. Todo lo que dije ocurría aquí todo el tiempo, dijo Brick, recordando los viejos tiempos, lo que hizo que Brick no se sintiera menos feliz. Sentado en silencio mirando la cara de Brick, ella admitió que ahora estaba más en paz. Al ver el tono feliz y el semblante de Brick ahora, Brick miró la mano de Day antes de extender la mano para agarrarlo y poner en su propia mano. Brick frotó suavemente la herida en el dorso de la mano de Day. Te duele, me duele, ¿sabes? Dijo mirando a Day con ojos serios. Day sabía lo que significaba Brick, y Day confiaba en que Brick sabía cómo estaba herido el dorso de su mano. Entonces yo creo, ¿te sientes así solo? Respondió Day, haciendo que Brick sonriera un poco, porque si Day no siente el dolor golpeando a Brick, Day definitivamente no va a golpear la pared. Lamento no haber sabido cómo cuidarme. Creo que puedo cuidar de mí mismo. Volvió a hablar sobre el asunto hace un momento, lo que hizo que los dos discutieran. Entonces, no vuelvas a hacer eso, dijo Day. Tampoco quería invitar a Brick a pelear. Mmm. Brick asintió con una sonrisa contento de que el amante no volviera a enloquecer. Pero no esta vez. Estarás fuera de problemas, Brick, dijo Day de nuevo, haciendo que Brick se congele. ¿Qué? Preguntó Brick. Definitivamente tengo una penalización para ti. Prepárate, dijo Day. Esto hizo que Brick tragara un bocado de saliva con dificultad. ¿Esos dos van a bajar el segundo y primer piso? Gritó la voz de Gear. Cuando dejan que los dos ya se reconcilien, Day se puso de pie. Brick se apresuró a seguirlo. Antes Day caminó a abrazarlo al cuello de Brick para buscar a Gear y Nick. Luego, caminó hasta el segundo y primer piso. Brick, esquiva. Sonó el sonido de Gear, que no se puede dividir con el mismo tono. Ahora, ambos saltaron hacia abajo. Brick pareció sorprendido. Day también se sorprendió. ¡Uf! ¡Ah! Sonó la voz de Brick. Había tratado de esquivar, pero fue golpeado en su boca por sus pies. Brick sintió el olor a sangre en su boca. ¡Vi, Brick! Peach llamó a Brick en un estado de shock antes de agarrar a Brick y apoyarlo. ¡Vi, Brick! Lo siento. No fue mi intención. Ha nadado rápidamente para mirar también a Brick. Brick saludó de un lado a otro. Está bien, ni siquiera te veo como si estuviera saltando, dijo inmediatamente, porque sabía que los Juniors realmente no tenían la intención de lastimarlo. El interior de la boca está roto, dijo Peach, pasando el dedo por la boca de Brick. De repente, la figura de Brick fue inmediatamente arrancada del campo. Day miró a Peach con una mirada feroz. Day, Brick llamó a Day un poco temblando. Ven aquí, dijo en voz baja. Day, no pasó nada, se me abrió un poco la boca, le dijo Brick a su amante cuando Day trajo a Brick para que se sentara en los troncos. Abre la boca, dijo Day en voz baja. Brick pudo ver que su amante lo estaba hipnotizando. Brick abrió ligeramente la boca. Day apretó los dientes al ver la sangre en la boca de Brick, que todavía se filtraba. Day estaba un poco enojado porque a Brick le dolía así. Tonto, no sé qué hacer. Ten cuidado. Day se queja de la frustración hasta que Brick tuvo que sujetar el brazo de su amante. No fue intencional. No lo hagas. Se sentía culpable también, respondió Brick. Day frunciendo el ceño con furia. ¿Dónde fuiste abrazado hace un momento? Preguntó Day levantando una ceja confundido. ¿A qué estoy abrazando? Brick pregunta de vuelta. Justo ahora, el chico llamado Peach te abrazó, dijo Day en voz baja. Non solo está sorprendido, así que solo mira mi boca, dijo Brick de nuevo. Day se quedó mirando fijamente a Brick. La respiración entra y sale. Day se sentía muy posesivo con Brick.
tanto que él mismo tenía miedo de sí mismo. ¿Por qué está tan celoso de esta gente?